Y esta fue una mujer que se llama Lynn Margulis en 1967. Si se dan cuenta, aquí sí pasó muchísimo tiempo. Desde la última vez que se mencionó algo así fue 1927. Entonces aquí pasaron 40 años a que ahora sí ella pudiera comprobar esta teoría y la llamó endosimbiosis en serie. Esta teoría explica el origen de las células eucariotas a partir de la evolución de las células procariotas. Entonces, eso es, bueno, cuando yo diga teoría endosimbiótica, es a lo que se va a referir más que nada. Pero también tuvo que haber un proceso por el cual se llegó a esto, ¿no? Entonces les doy tantito besito para que anoten lo de la teoría endosimbiótica. Aquí, bueno, yo solamente he leído prácticamente lo de Lynn Margulis a partir de los libros, pero viene muy breve la explicación de cómo fue que llegó a esta teoría. No he leído su trabajo como tal, me imagino que ha de ser un artículo muy bonito. Es que luego hay artículos que son gratis y hay otros que pues, tienes que pagarlos. Entonces no sé bien la situación que es de la teoría endosimbiótica y bueno, ya tiene un tiempo. A veces también es difícil encontrar estos artículos que fueron impresos en revistas y ya no se encuentran muchas veces en línea. Entonces, bueno, vamos a continuar. Este, bueno, esta teoría endosimbiótica indica que algunos orgánulos de la célula eucariota, que principalmente lo que se asocia es que los cloroplastos y las mitocondrias tuvieron sus orígenes en las células eucariotas. Esto, bueno, viene más que nada porque recuerden que vimos el ADN circular. Este ADN circular lo encontrábamos principalmente en las bacterias y en los dos tipos de familias de las células procariotas, que eran las arqueobacterias y las eubacterias, ¿no? Entonces, en estas dos teníamos principalmente mitocondrias, pero también en las cianobacterias, los cloroplastos, que estos orgánulos son más que nada para dar energía. En ellos existe algo que se conoce como ADN circular. Entonces, por eso era que decían que pudo haber sido a partir de estas orgánulos la endosimbiosis para crear la célula eucariota. Dicen que las bacterias fotosintéticas crearon a los cloroplastos y las bacterias fotosintéticas son las que dieron los cloroplastos que van a estar dentro de las células de las plantas. Y las bacterias aeróbicas, que serían en este caso las que donaron las mitocondrias para las células eucariotas animales, fueron precursoras, por así decirlo. Okay. Aquí viene una imagen muy padre. Bueno, es muy sencilla a simple vista para entenderla de cómo es que se puede relacionar la teoría endosimbiótica. Se dice que para poder utilizarse se necesitaron dos tipos de células procariotas. Una que fuera la fagocitadora y la otra que sea la célula que se fagocita. ¿A qué se refiere esto? Fagocitar no es más que nada una cuestión para que lo entiendan como el Pac-Man. ¿Alguien ha jugado el Pac-Man alguna vez? Pues no es que trata el juego de que está, pues, Sí. la cosita y pues tiene que ir comiendo a los fantasmitas. Entonces la célula, con la teoría endosimbiótica prácticamente dice eso, que un Pac-Man tuvo que haber comido al fantasmita y se quedó con ese orgánulo dentro y mediante la evolución pues ya no pudo salir y ahora lo utiliza como parte de maquinaria de la misma célula. Bueno, la célula procariota fagocita a la otra célula procariota y principalmente aquí se dice que fue una espiroqueta la que fue fagocitada por una célula procariota anaeróbica. Primero se dice que fue anaeróbica, después, bueno, se postula que pudo haber sido una célula procariota aeróbica fotosintética con vida propia, que sería la que ya tendríamos como mitocondria o como cloroplasto. Se asocian simbióticamente
ambas y se van a beneficiar una de otra, ¿sí? Al ocurrir esta fagocitosis, lo único que se quiso hacer es que las dos ganaran, sería un ganar-ganar para poder ayudar a la evolución y lo que nosotros ya conocemos como vida, ¿no? Bueno, al ser fagocitada la bacteria aeróbica o fotosintética, deja de tener vida propia y se convierte en un orgánulo de la célula fagocita. En este caso, bueno, ya lo repetí, mitocondria o cloroplasto y da a origen como tal a la célula eucariota. Ahora, dentro de esta teoría, bueno, es muy fácil explicarla, que se fagocita una de otra, pero tuvo que haber dentro de una teoría una comprobación o que, pues sí, se pudieran demostrar ciertas cosas que ya se conocían en el momento. Entonces, estos 4 puntos que les voy a dar son cosas que dicen, efectivamente, la teoría endosimbiótica pues tiene toda la razón del mundo y pues se puede explicar, ¿no? La primera es que dentro de una célula eucariota pues tenemos también ADN. Ese ADN está dentro del núcleo celular y se encuentra en forma de cromosoma. Sin embargo, en las mitocondrias y cloroplastos, pues nosotros vamos a tener un ADN que es bicatenario circular, que estas son principalmente en bacterias, mitocondrias, cloroplastos y algunos virus. También se puede encontrar ADN bicatenario lineal en eucariotas y algunos virus. Entonces, como se dan cuenta, pues este ADN pues ya se encontraba dentro de las eucariotas. Entonces, si la encontramos dentro de las eucariotas, es un punto a favor de que la teoría endosimbiótica tiene razón. El punto número 2 es que en el caso de la mitocondria, que lo vamos a ver el día de hoy, tiene doble membrana. Entonces, a comparación del núcleo y bueno, de la membrana en sí de la célula eucariota, esta membrana tiene igual doble, bueno, es interesante que la mitocondria sea el único orgánulo que tenga doble membrana, por lo tanto se podría dar a entender que sí pertenecía de una célula procariota, fue fagocitada por otra. Por lo mismo, durante la evolución se mantuvo ese tipo de cuestión. El tercer punto es que en el caso de la replicación, bueno, aquí nosotros vemos que sí ya es una diferencia. En el caso de las bacterias tenemos fisión binaria y en el caso de las células eucariotas vamos a poder dividir las células en base a la mitosis. Sin embargo, en el caso de las mitocondrias, pues nosotros vamos a tener como es una réplica, bueno, como contiene DNA de forma lineal, puede ser que tengamos este tipo de fusión o más bien de división celular, o más bien replicación del ADN ahí sería. En el caso de los ribosomas, bueno, pues sí va a haber una diferencia, vamos a tener ribosoma 70S contra 70S, eso solamente se refiere a la cuestión de que en la forma del ribosoma vamos a tener una parte que es más grande que la otra, esta va a estar haciendo una maquinaria muy impresionante. La verdad, no las quiero adelantar todavía porque sí es un poco complejo lo que sucede. Solo quiero que se queden por el momento con estas dos cuestiones, pero pues la diferencia no es muy grande entre una célula pues, que fue fagocitada por otra, ¿no? En el caso de la teoría endosimbiótica que estamos hablando. Bueno, esos serían los 4 puntos principales de por qué sí fue por la teoría endosimbiótica o es la más aceptada en la actualidad. Ahora, antes de empezar con la célula eucariota y todos sus orgánulos, me gustaría definir 2 cosas. La primera es una comparación entre estas células eucariotas, y la otra son las diferencias entre estas. Ya que eso sí lo tienen que tener muy, muy claro. A partir de ahí, vamos a ver cada uno de los orgánulos. Empezaremos por la mitocondria, y después vamos a proseguir por el retículo endoplasmático, ¿sí? Y me faltó las células unicelulares y pluricelulares y todas estas cuestiones. Son organismos. Las características comunes que va a haber entre estos dos tipos de células es que la primera es que tienen membrana plasmática
de estructura similar. Tanto la eucariota como la procariota, las membranas van a ser muy parecidas, la forma de la capa lipídica, la forma de la permeabilidad selectiva, bueno, lo que platicamos de tal vez transportes para ingresar sustancias al interior de la célula y también para expulsar algunas de las sustancias que hay dentro de la célula al exterior. La segunda es que la información genética codificada en el DNA mediante códigos genéticos idénticos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, aunque sea diferente el proceso de replicación del DNA de una célula procariota de una célula eucariota, estas dos van a manejar el mismo punto, que sería replicar el DNA para poder reproducirse. El tercer punto son mecanismos similares para la transcripción y traducción de la información genética, incluidas los ribosomas semejantes. Estos, de hecho, bueno, a comparación de la replicación, los mecanismos de transcripción